Bueno, dentro de la materia, las profesoras nos hicieron una propuesta, un convite, como me gusta escuchar lo que nos dicen los profesores, sobre diferentes autores. A mí me gustaría resaltar de cada eje unos puntos que la verdad que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, dentro del eje 1 trabajamos el derecho a la educación superior y ahí nos invitaron a leer a Rinesi. Y la verdad que lo que me parece muy interesante es cuando él habla de derecho o inclusión, ¿sí? Y nos pone a pensar en que muchas veces escuchamos y pensamos que es bueno la inclusión dentro del sistema educativo, cuando se aplican políticas inclusivas, el conocer que hay en instituciones mecanismos de inclusión, ¿verdad? Y la verdad que a mí eso me hizo un poco de ruido cuando leía a este autor. ¿Por qué tiene que ser inclusión? Si la educación es un derecho y ese derecho tiene que ser ejercido por todos, por cada persona que quiera entrar en el sistema educativo y como bien se dice, no en solamente en los niveles del secundario, ¿sí? Tiene que ser también en el nivel superior. Y ese derecho debe ser ejercido por cualquier ciudadano de nuestro país. Y la verdad que ahí me parece muy interesante eso por ahí, a mí me hizo ese ruido, digamos, y el dejar de hablar de inclusión para fomentar más ese derecho, tratar de hablar más como derecho. La educación es un derecho y como él bien lo dice, cuando hablamos de inclusión es porque quedó alguien excluido. Y yo creo que en el ámbito de educación eso no tendría que pasar. Bueno, la verdad que lo que también me pareció muy interesante fue la entrevista a Elena Chili. Creo que ahí uno entiende cuando hablan de experiencias como esas experiencias que te transforman. Bien lo decía la profesora cuando le hacía la entrevista, se le iluminaba la cara hablando de, como ella dice, ese Macondo, donde fue directivo. Y la verdad que creo ahí es un ejemplo donde se evidencia la tarea docente como nosotros responsables de garantizar ese derecho, ¿no? Ese derecho que hablaba Rinesi, el derecho a la educación que deben tener todos. Así que creo que esa fue, la verdad, una entrevista que me gustó muchísimo. Bueno, y para terminar, algo que me parece fundamental es esa construcción de otredades que dice Achille, que creo que eso es lo que debemos desconstruir, digamos. Es fundamental si queremos generar otros espacios, ¿verdad?, donde se valore el trabajo de nuestras prácticas docentes, que sea en equipo, un trabajo donde sea colaborativo, donde no haya esa competencia que se nos impuso dentro del ámbito universitario, como bien lo mencionan los diferentes autores, esa jerarquía que se le da al profesor que enseña y la otra al profesor que investiga. Yo creo que todo debe ser complementario, debe haber otras formas, digamos, de jerarquizar el trabajo dentro de la docencia y que sea que lo que sume sea los proyectos en equipo, los trabajos en equipo, la construcción de conocimiento en conjunto con los alumnos. Yo creo que ese es el desafío, el gran desafío que tiene la universidad para adelante y para pensar unos posibles cambios que nos van a beneficiar a todos.